próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Un saludo a los televidentes de Tinteando con la Firma. Y nuestro tinto de hoy es con el patrocinio de Café Maca. No lo vamos a tomar con un tema muy espinoso y se trata de la violencia de género. Para ello tenemos como invitado a Juanita Mejía, quien es estudiante de Derecho y con la que vamos a desarrollar este tema. Juanita, gracias por haber atendido nuestra invitación y bienvenida a Tinteando con la Firma. Muchas gracias a usted, Juan Carlos, y a UPAM por el espacio. Espero que de acá aprendamos mucho y nos cuestionemos demasiado de todas las violencias de género. Total. Y lo que es el feminismo, muchísimos temas más. Total, así es. Mucha tela para cortar, ¿cierto? Sí. Bueno, Juanita, fuera de cámaras habíamos hablado de Observatorio de Género de la Universidad Autónoma Latinoamericana. ¿Qué es eso? Bueno, el Observatorio de Género es un espacio que tenemos en la universidad, en el cual somos un grupo de mujeres, estudiantes, estamos dirigidas por una profesora que se llama Viviana Cano, Sí. que es la mentora de todas, que nos ha invitado un mundo a investigar, a analizar todo lo que tiene que ver con las violencias, con las leyes que nos protegen a las mujeres, Sí. con el entorno, y que nos ha llevado pues a aprender un mundo, dentro de la universidad también a hacer pedagogía, aunque pues es un tema que a nosotras nos encanta. Sí. Y que buscamos pues como llevarlo también a la profesión. Siempre habitamos los mismos espacios, las mismas personas. Entonces, por ejemplo, hacemos una pedagogía y siempre damos las mismas. Pues no es como que hayan, por ejemplo, con un profesor que tenga un pensamiento violento, no es como que él vaya y se siente con nosotras a escucharnos, sino que siempre somos las mismas. Entonces me parece muy bueno este espacio porque es llegar a otro tipo de público y a que aprendan un poquito más de este tema que todos tenemos que saber un poquito más y cuestionarnos y analizar. Muy bien. Pues bueno, de hecho, este programa da para eso, ¿cierto? Ajá. Para multiplicarlo. Sí. Bueno, ¿qué es la violencia de género como tal? ¿Qué es eso? Bueno, la violencia de género, hay que partir de explicar qué es el sistema sexo-género, Sí. para entender mejor. Entonces, el sexo pues son las asignaciones biológicas con las que venimos. Entonces, es decir, hombre o mujer, que estamos como clasificados por los genitales. Sí. En cambio, el género es como el tipo como de formas que se espera que actuemos, o que nos veamos de cierta manera, o que tengamos ciertas características. Entonces, por ejemplo, a los hombres se les asignan cierto tipo de características, como que sean fuertes, masculinos, proveedores, que sean como imponentes, y a las mujeres se les da como otro tipo de categorías que son cuidadoras, amorosas, subjetivas. Entonces, ese tipo como de diferencias, usted se alcanza a analizar que pues tienen como ciertas connotaciones. Digámoslo así, es como un encasillamiento que se hace. Ajá, y a los hombres se les da como características que tienen más fuerza, más poder. Y eso a lo largo de la historia ha generado que se genere un poder sobre un género sobre el otro, en este caso el hombre sobre la mujer, lo que ha generado que pues se generen un montón de violencias o de maltratos en contra de la mujer, y que además pues lleve a casos como el feminicidio y un montón de Es que analicemos cómo en política, no recuerdo si es hasta los años 50, las mujeres no podían votar, ya estaban condenadas. El voto era solo para los hombres. Exacto. ¿Sí? O sea, mujeres como usted ahora, jóvenes como usted ahora, no
no entenderían que hace muchísimos años las mujeres no podían votar. Y ¿cierto? no fue hace tanto tiempo, pues eso fue hace menos de 100 años. Sí, claro. Y además que no podíamos elegir estudiar Totalmente. o con quién casarnos, Ajá. cómo vestirnos, Sí. cosas como tan Sí, simples. pues por ahí leí yo algo sobre una mujer que se tenía que vestir de hombre para poder estudiar medicina. Ajá. Por Dios. Sí, mira Sí. hasta dónde estábamos llegando. Sí. Y también, pues, no es cualquier tipo de mujer, porque, por ejemplo, el feminismo también se clasifica en un montón de corrientes, porque reconoce que hay mujeres, pero que pues también nos clasifica en qué tipo de mujeres. No atraviesa la misma violencia una mujer que está, digamos que en Estados Unidos, que es una mujer blanca, Total. con dinero, a una mujer que, digamos, que vive en el Chocó, que es con bajos recursos, una mujer negra. Entonces por eso pues también hay un montón de feminismos que nos sirven a cada una y nos ayudan a combatir ese tipo de violencias. Bueno, ustedes como estudiantes se dan cuenta también de que muchas veces ese tipo de violencias son culturales. Sí, claro, todo está en la sociedad, en el sistema, todos nos encargamos de replicarlo, desde la casa nos lo enseñan y es algo que hacemos totalmente inconsciente. Pues Sí. no es como que a veces los maltratadores se sienten y digan como, ay, el día de hoy voy a maltratar a mi mujer. Pues no, es algo como que inconsciente sea, porque también hay actos pequeños que van escalando hasta llegar a lo más alto y la violencia mayor, que es el feminicidio. Así es. Bueno, ¿qué es el feminismo? Es algo diferente a un feminicidio, ¿cierto? ¿Qué es el feminismo? El feminismo es una corriente que busca que hombres y mujeres tengan los mismos tipos de derechos, de libertades y como de formas de habitar el mundo. Sí. Entonces, como... O sea, digámoslo así, se está buscando una igualdad. Ajá, por ejemplo, por lo que te digo, que antes no, los hombres podían estudiar, pero las mujeres no. Entonces aún siguen habiendo bastantes tipos de diferencias que hacen que las mujeres no puedan habitar de la misma forma libre en la que lo hacen los hombres. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como la libre locomoción, pues para una mujer se complica mucho, porque hay mujeres que le tienen miedo a salir a la calle porque no saben si van a volver. Y uno cree que esas cosas no pasan hasta que le pasan a uno. Yo creo que la mamá de Michelle Dayana González no se imaginaba que ese día la hija iba a la tienda y no iba a regresar jamás. Entonces tenemos que cuestionar mucho esto. Esto es un problema estructural, es un problema sistemático. Y pues también en ese momento siento que es importante decir que en este momento estoy acá por ese tipo de mujeres, pues porque tenemos que cuestionarnos. En este año van 443 mujeres muertas a causa del machismo, del patriarcado, de la violencia. Entonces es algo preocupante, es algo que tenemos que hablar. Escuchen por favor a sus hijas de cualquier tipo de cosa que le digan. Por ejemplo, Michelle Dayana y Paula Andrea Restrepo, que fue la mujer que asesinaron en Santa Rita. Todo empezó por un piropo, y quién iba a creer que eso iba a escalar a una instancia tan grande. Entonces escuchar, cuestionarnos, y de verdad que hay que ponernos una conciencia. Bueno, el tema es espinoso, como lo decía al inicio, pero se encuentra uno como que muchas personas agresoras. Se da uno cuenta de que en casos anteriores quedaron libres, ¿sí? Y entonces, y me disculpa la expresión, pero toda el agua sucia se la echamos a los abogados. ¿Cómo que un abogado logra defender a una persona de estas y logra que quede libre, ¿cierto? Sí, eso a mí me parece demasiado cuestionable. Y pues igual siento que en leyes estamos muy bien, pues solo falta que las apliquemos. Ahora hay muchas formas que le indican a los jueces de qué formas deben de fallar para que no se cometan ese tipo de injusticias. Entonces, por ejemplo, el feminicidio como tipo penal
independiente también me parece que es demasiado importante porque además de que está reconociendo históricamente que a las mujeres nos maltratan y nos matan, también permite que hayan agravaciones o que no se permitan como beneficios para que los agresores salgan más rápido Total, de la cárcel. Sí. Esta mañana estaba escuchando noticias y me di cuenta como el alcalde de Cali despidió al secretario de Educación, si no estoy mal, porque le probaron que el hombre ejercía, abusaba de ciertos menores, ¿sí? Pero también me encontré con un profesor, una historia de un profesor que lo estaban acusando de unas violaciones y mentiras, que el trasfondo de eso era que a él lo querían sacar como de un sindicato en el que él estaba y utilizaron ese medio como para sacarlo y él pudo probar de que eso no era así. Entonces, eso es como digamos, la situación en que ustedes como abogados, pues diario que alguien diga que este hombre es violador, listo, ya es violador y bueno, pague una condena de 50 a 60 años. No, hay que analizar muy bien ese tipo de situaciones. Pero sabes que también, ¿cierto? Juan Carlos, por ejemplo, por ese tipo de casos que suceden en el que el agresor no es pues culpable o no hizo ese tipo de conductas, también afectan a las personas que denuncian que realmente sí ocurrió. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos en el observatorio también, y hemos intentado como hablar un mundo y tratar de sacar políticas para que no se siga repitiendo, es que dentro de la universidad hayan protocolos para atender cuando por parte de un profesor se ejerce una violencia contra un estudiante, porque antes que castigar al agresor, se sacaba a la estudiante de la clase, se le revictimizaba un mundo, pero tú ¿por qué dices eso? Es que ese profesor jamás había hecho ese tipo de cosas, entonces por un caso que la persona no lo hizo, entonces permea un montón los que en realidad sí ocurrieron, y eso hay que ponerle mucha atención. Por ejemplo, pues acá no es tan grave el hecho de que un estudiante y un profesor estén juntos, pues eso como que se normaliza un montón, pero ahí también hay una relación de poder en la que pues no tiene por qué haberla. Claro, y además, pues acá, como digo, lo normalizamos mucho, pero hemos tenido una vez tuvimos una capacitación con una chilena y ella nos contaba que en Chile es totalmente prohibido que una estudiante y un profesor estén juntos por la relación de poder tan grande que hay y los tipos de violencia que se generan en ese tipo de relación. Tremendo eso, sí. Bueno, entre una estudiante y un profesor, así ya la estudiante sea mayor de edad. Hasta ahí porque hay ese factor de poder de él sobre ella, ¿cierto? Sí. Qué bien, excelente. Bueno, Juanita, un papá, sobre todo una mamá, ¿qué puede hacer? ¿Qué técnicas hay? Claro que usted es abogada, pero ¿qué técnicas puede aplicar para que esos hijos que van al colegio no sean tan vulnerables a ese tipo de situaciones? Uno cree que hablando no logra como educar, pero en realidad sí. Porque, por ejemplo, si uno no le dice nunca a un niño no te dejes tocar, cuáles son tus partes íntimas, eso puede generar que si en algún momento pasa, el niño no va a tener cómo exteriorizarlo. Entonces es muy importante hablar con los niños, decirle, estos son tus genitales, no se tocan, si te piden que guardes un secreto, no. Además pues tenemos como comportamientos que están muy normalizados, como pedirle a un niño que te dé un beso. Pues, si te doy un dulce y tú me das un beso. Entonces, ese tipo de cosas también genera que después de violencia. Total. Entonces, no es algo que debamos de seguir haciendo. O quédese calladito, no. Los niños tienen que hablar. Ellos son conscientes, los niños no, pues, a veces los tratamos como vos, pero ellos en realidad comprenden demasiado y también tienen una intuición. Así es. Bueno, hemos estado hablando de violencia. ¿Qué tipos de violencia se ejercen
Bueno, pues de parte del derecho, ¿cierto? Ajá, hay 5 tipos de violencias que son la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual y la violencia económica y patrimonial. Digamos ¿todas son muy comunes o hay alguna más común que las otras? No, para mí me parece que todas son muy comunes. Sí, qué tristeza. Sino que hay unas que ignoramos más que otras. Entonces, por ejemplo, en la psicológica, por parte de la Alcaldía de Medellín, he visto como que hacen como una escala de cómo van subiendo las violencias. Sí. Entonces puede empezar como con burlas, con humillaciones, con menospreciando lo que a ti te gusta y ese tipo de cosas, y ya después escala en gritos, después en golpes, en estrujones, digámoslo así. Y ese tipo de cosas, y ya después se generan los golpes y va como escalando y termina en feminicidio. Entonces todo empieza por una violencia, pero puede escalar. Ya. Bueno, entonces empezaría, digámoslo así, como la violencia psicológica, ¿cierto? Ajá. Bueno, ¿cómo es la violencia económica y patrimonial? Bueno, la violencia económica y patrimonial tienen en común que se ejercen mediante el dinero. Pues con el dinero se logra una dominación sobre la víctima. Entonces, en el caso de la violencia económica es cuando, por ejemplo, tu pareja controla todos tus tipos de gastos, él es el que maneja todo el dinero, solo te da dinero en ciertas circunstancias. Si tú, por ejemplo, no haces algo que a él le parezca, entonces decide no darte. Ese tipo de cosas son muy violentas porque generan una dependencia de la víctima en el agresor, además de que pues también se ejerce cuando te dicen que renuncies de trabajo, que no sigas ejerciendo la profesión, que no estudias, porque te mantienen como estancada para que tú no... Se genera esa como relación de dependencia. Y la patrimonial es cuando, por ejemplo, se destruyen documentos, cuando, por ejemplo, en las relaciones de pareja te daña la ropa, te dice que te entregue los papeles pues, que para ti son importantes, que representan un valor económico, cuando te mete en deudas que están a nombre tuyo y que después él no va a responder y te toca a ti. Entonces, esas son como las diferencias. Bueno, con los conocimientos que usted tiene, Juanita, ¿son más violentos los hombres o las mujeres? Yo creo que los hombres son más violentos, pero las mujeres también tendemos a replicar un mundo de esos conceptos, de esas violencias, y todo está pues en la familia, porque es algo que aprendemos de otros, pero viene de muchísimo atrás, de un sistema que es creado por hombres y para hombres, en favor de hombres. Así es. Bueno, hay un refrán, yo soy muy amigo de los refranes, hay un refrán que dice, el hombre propone y la mujer dispone. ¿Qué opinión le merece eso? Cuando el hombre, digamos, pues me han dicho personas, hombre, no, es que pasó Juanita por acá, muy linda ella, y yo la saludé, y ella ni me miró, listo, no pasó absolutamente nada. Pero pasó Juanita, y yo le dije, Juanita, ¿cómo vas de hermosa? ¿No te provoca un tinto? Entonces, Juanita se devolvió y se tomó el tinto conmigo. Entonces, bueno, Juanita como que no le chocó digámoslo así, el saludo que yo le dije y se tomó el tintico y conversamos. ¿Hasta dónde es cierto ese refrán de que el hombre propone y la mujer dispone? Bueno, creo que ese tipo de dichos también son un poquito, pues, como violentos. Sí. Y también hay que entender que pues para uno estar con otra persona, creo que es muy importante siempre tener en cuenta el factor del consentimiento, pero de un consentimiento expreso. Pues como a ti te gusta esto, quiere que hagamos esto, y hay que entender también que, por ejemplo, en qué tipo de situación tú estás disponiendo, porque hay que entender que la víctima no es consciente cuando está bajo efectos del alcohol, cuando está inconsciente, cuando está bajo el efecto de las drogas, o que no siempre, pues hay que entender también el lenguaje corporal, porque a veces las mujeres por miedo acceden a un montón de cosas, pero en realidad así no lo sentían en el momento. Entonces es bueno ahora asegurarse de que en realidad la otra persona sí quiere hacerlo.
Cuando se dice de que el hombre propone y la mujer dispone, digámoslo así, es cuando el hombre, entre comillas, propone unos golpes y la mujer dice, un momento, conmigo no es así. O sea, mire, ya ella dispuso que no. Entonces se podría también mirar de esa manera. ¿Cierto? También hay Cuando la mujer acepta que el hombre ejerza esa violencia psicológica que va a desencadenar una violencia física. Hay que entender que igual, pues no todos tenemos las mismas reacciones y a veces no es tan fácil para las mujeres poner un límite. Sí. O por ejemplo, muchos dicen, ay, pero es que él te pega, ¿por qué no te sales de ahí? Usted no, yo creo que la mujer es consciente de que en realidad están ejerciendo una violencia sobre él, pero también tiene una dependencia emocional que es muy difícil de salir. Yo en estos días estaba en una serie muy, pues que me pareció, me tocó demasiado, donde decía que pues trataba todo de la violencia de género y quien la cuidaba decía es que las mujeres se tardan hasta 7 veces de salir en una relación. Pues es muy difícil que en realidad uno en una relación de dependencia ponga ese tipo de límites. Sí, tremendo. Escuché de una manera pues muy cruda a una señora que decía, ese hombre casi me mata, menos mal cambió, pero yo no lo podía dejar porque yo a él lo quería y yo tenía 4 hijos que levantar y él era el proveedor, entonces casi que yo me dejaba hacer esas cosas por mis hijos. Eso como que es tan normal escuchar eso. Sí, vea, pues lo que estábamos hablando ahora, dice, hay un montón de violencias, está la patrimonial, está la económica, está la psicológica, está la física y no sabemos pues más allá qué está pasando. Entonces. Bueno, esta niña Michelle Dayana es la... González, la que asesinaron en Cali. Eso, bueno. Ya este señor había estado inmerso en otro caso, ¿cierto? Y había quedado libre. La pregunta es, ¿qué derechos protegen a la mujer en estos casos y por qué pasa ese tipo de cosas donde un hombre queda libre? ¿Sí? No, pues, que todo ese agua sucia se la echamos a los abogados, ¿cierto? Sí, pues hay que tener en cuenta muchísimas cosas porque, por ejemplo, en el caso, muchas veces no somos conscientes de cosas que pasan dentro del derecho que también son violentas. Entonces, por ejemplo, si no se realizó la captura bien, entonces ya esa persona se tiene que dejar libre. O sea, si no se cogió en flagrancia, como se dice, o si no se hizo la captura por parte de la policía. Pues, por ejemplo, las personas que son capturadas tienen unos derechos, que no se les maltrate, que se les lean los derechos, y si en ese tipo de ocasiones no se siguen ese tipo de protocolos, la persona puede quedar hasta libre. Y se tiene que volver a ordenar la captura. Entonces, son un montón de factores procesales. Y mientras se ordena la captura pueden pasar días, que puede aprovechar el hombre para quizás volarse. Que también dan paso a ese tipo de cosas. Tremendo, tremendo eso. Bueno, siempre que hay ese tipo de violencia como el que acabamos de escuchar, ¿hay similitudes entre esos casos o hay unos casos que definitivamente rayan pues en lo diferente? O sea, cuando se ejerce esa violencia donde hay muertos y todo eso, como el caso de esta Paula Andrea y de Michelle Dayana. Por ejemplo, en el caso de Paula Andrea y Michelle Dayana González, pues hay similitudes porque ambas son pues la forma en la que se encontró el cuerpo. Eso tiene un trasfondo, la tortura, el desmembramiento, entienden a la mujer ya no como un sujeto de derecho, sino como una cosa que puede ser vendida, destrozada. Entonces ya a esas mujeres los agresores le quitan cualquier tipo de dignidad que haya en la persona. También hay que entender que eran mujeres jóvenes, que ellas no tenían ningún tipo de vínculo con el agresor, que además de eso anteriormente hubo un tipo de violencia que ellas identificaron, pero que en realidad no se hizo nada con eso, que era lo que te decía, de atender a las alertas tempranas. Porque nadie se va a imaginar que eso escale de un momento a otro de esa forma. Entonces creo que es muy importante poner sobre la mesa eso. Bueno,
Usted está estudiando en Medellín, digámoslo así, hay más rutas de atención en Medellín que en estos municipios, son iguales. ¿Qué puede hacer una persona que está siendo agredida, que está siendo violentada para acudir? ¿Qué rutas tiene que seguir? ¿A dónde tiene que acudir? Bueno, en el caso de medidas de protección se tiene que ir ante la comisaría de familia. Y allá, ¿En todos los municipios hay comisarías de familia? no en todos los municipios. Sí. En el caso de que no hayan comisarías de familia, se hace ante un juez. Y hay que entender que para que se den este tipo de medidas de protección, la mujer las puede pedir, puede ser verbal o por medio de un escrito, y ya la comisaría pues mira qué tipo de medida de protección le asigna. Cuando decimos medida de protección es como, y me disculpa mi ignorancia en eso, es como que asignarle un policía cada que ella vaya a salir, ¿o cómo? No, hay varios tipos de medidas de protección. Sí. Entonces, por ejemplo, está que el agresor desaloje la vivienda en la que compartían, está... Pero si aún así el hombre no vivía con ella, pero ejerce violencia sobre ella. Sí, también en esos casos está que haya como un policía que la acompañe, o también, pues como te digo, dependiendo de la violencia y de la situación, también puede ser que al agresor se le indique asistir a capacitaciones. Hay varios tipos de medidas de protección. Perfecto, muy bien. Bueno, Juanita, muchas personas que están viendo este programa dirán, bueno, sí, están echándole todo el agua sucia a los hombres, pero en realidad hay muchos hombres que son violentados. Es más, son más de los que se imaginan. Lo que pasa es que por el mismo machismo, ellos más bien tratan de ocultar, tratan de callarlo para no quedar mal delante de otros hombres. ¿Le ha tocado ver algún caso así? Personalmente pues no me ha tocado verlo, pero he sabido de ellos. Sí. Y también los hombres tienen miedo a denunciar por el mismo hecho del patriarcado, lo que te decía, como tú como hombre tienes que ser fuerte y tienes que defenderte, entonces también como porque permites eso, eres pues un bobo, ese tipo, eso también genera un mundo como de timidez a la hora de denunciar. Son más escasos, son más esporádicos. Sí, sino que en el caso del feminismo se habla más de que las mujeres son violentadas, pues porque es algo que es sistemático, en cambio a los hombres son algunos, pero a las mujeres es en gran cantidad y es algo que viene desde hace demasiado tiempo. Total, así es. Bueno, estamos ahorita hablando de Paulo Andrea y de Michelle Dayana. ¿Por qué cuando hay ciertas muertes se habla de feminicidio y en otros casos no? ¿Qué es un feminicidio? Bueno, un feminicidio es cuando se asesina a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Pero hay que entender, pues hay que expandir, porque uno por el solo hecho de ser mujer pues no entiende. Entonces, porque es mujer ya, no, sino que hay unas circunstancias. Por ejemplo, que haya ocurrido abuso sexual o que haya sido por parte de un familiar o un conocido que anteriormente haya generado violencias sobre la mujer. O sea, ese es un feminicidio. Sí, tienen que concurrir alguna de estas circunstancias. También está que, por ejemplo, si yo tengo una relación sentimental con un hombre que digamos que está en la mafia y a mí me matan como en venganza de eso, también cuenta como un feminicidio. Entonces son varias circunstancias. A ver, entonces expliquémoslo mejor. Cuando el agresor tiene ciertos vínculos, conoce a la persona, ya eso lo lleva a un feminicidio. Si es un familiar y ha ejercido antes violencia sobre la mujer. Ya. Otra circunstancia. No que yo me iba a una mujer y yo llegué y la maté violentamente, ya eso es no necesariamente es feminicidio. Bueno, el feminicidio es cuando se asesina a una mujer en razón de su condición, de ser mujer. Sí.
y debe concurrir alguna de las causales que aparecen en el tipo penal. Entonces, una de ellas es que la víctima haya tenido alguna relación familiar con el agresor y que éste haya ejercido violencia antes sobre ella. También otra de las circunstancias que puede concurrir es que el agresor antes de asesinarla haya cometido algún tipo de abuso sexual sobre ella. Ya. Además de eso, también que, por ejemplo, el hombre esté con ese asesinato demostrando como una relación de poder sobre ella, pues como demostrando superioridad en Sí. riqueza, en el cargo que tiene. Por ejemplo, en el caso de Juliana Zamboni, que era una persona que por el hecho de la edad ya y por el hecho de la riqueza también tenía que ver. Sí, muy bien. También cuando el feminicidio se comete en razón de una venganza hacia algún tipo de, como de persona que esté en una banda o ese tipo de cosas. Sí. Ya. Como una retaliación, como se dice. Ya. Exacto. Muy y bien. otra es cuando es cometida como por un militar. Ya. Como Que alguien, tiene cierto poder, digamos, en armas, exacto, entonces puede, digamos, actuar más fácilmente que una persona civil que en realidad no puede tener armas. Ajá. Qué bien. Y también se genera un caso de feminicidio cuando la mujer previamente ha sido retenida de su locomoción. Claro, ya. Digámoslo así como dicen, secuestrada, retenida. Ajá. Sí. Que hay veces que se encuentran, no, esta persona está desaparecida y resulta que estuvo 3, 4 días, inclusive hasta más, escondida, o la tenían pues escondida, retenida. Qué bien, tremendo eso. Bueno, para esos casos la justicia penal, digámoslo así, actúa con más severidad ante un asesino de estos. En el caso del feminicidio, pues los jueces deben de tener como ciertos criterios a la hora de fallar, pues porque muchas veces, pues el juez siempre tiene que ser imparcial, pero muchas veces pues todos venimos contaminados de opiniones personales, de perjuicios, de un montón de cosas, entonces hay ciertos factores que se deben de como analizar. Claro. Y es que, por ejemplo, no es justificable, por ejemplo, o le quita más culpabilidad al agresor cuando, digamos que en una pelea la víctima también le mete golpes al agresor. Sí. Hay que analizar que ahí también podría ser como en defensa propia. También en caso de, pues, qué tipo de vestimenta tenía la mujer. Muchos factores. Pues Tremendo. como cosas que podrían llevar a que esa mujer tuviera como cierta culpabilidad, pero en realidad no es así. Ya, muy bien. Bueno, Juanita, ya para terminar, usted como mujer, ¿qué consejo le podría dar, digamos, a otras televidentes que nos están viendo para que estén alertas a esas violencias? Bueno, yo creo que la educación es demasiado importante, ahora hay un montón de medios para hacerlo, está TikTok, pues la verdad suena como bobo, pero uno aprende un montón de cosas ahí, además de que he identificado que tener una red de apoyo es demasiado importante en las vidas de las mujeres, alguien que las escuche, alguien que las ayude, además de hablar, también cuando uno aprende y se educa del tipo de violencia, empieza como a saber nombrarlas y a saber qué están pasando sobre uno y que uno tiene que salir de ahí. Y aunque no es fácil, al menos es bueno intentarlo y estar educado sobre eso. Total. Juanita, pues se nos acaba el programa, un tema muy espinoso, pero me encantó haber tratado ese tema con vos. Quisiera que de nuevo estuviéramos por acá más adelante con otros temas, ¿le parece? Claro, Juan Carlos, muchas gracias. Eso está muy bien. Gracias, Juanita, por haber atendido esta invitación. A usted. Televidentes, eso es todo por hoy. Los espero en un próximo programa.